justamente estamos recibiendo a Silvia Tejera, que es la secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales Montevideo. Silvia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Fue un día ayer en el que los temas, o muchos de los temas que hablaremos contigo, seguramente no todos, estuvieron presentes porque recibimos al intendente Mario Vergara en un contexto, por ejemplo, de previa a una asamblea general de ADEOM que se va a desarrollar mañana a las 11 de la mañana y va a abordar como tema por lo menos único en el orden del día que se divulgó públicamente la marcha justamente de la negociación con la Intendencia rumbo a alcanzar un nuevo convenio colectivo. El último se suscribió en 2021 cuando recién empezaba, digamos, el periodo anterior. ¿De qué forma llega ADEOM a esa instancia interna tan importante para el sindicato? Bueno, mira, nosotros esta es la segunda asamblea que vamos a tener para evaluar el tema de la situación del convenio colectivo. Lamentablemente, no llegamos, creo que con la idea que teníamos al inicio de lo que fue la gestión de Vergara, lo que fueron las primeras instancias de intercambio con él, pues bueno, sucedieron cosas en el medio que nos sacaron de eje o desde la Intendencia se intentó sacarnos de eje, como el tema de los recortes. O sea, no puedo hablar de convenio colectivo sin hablar de los recortes, ¿no? Como cada cambio de gobierno, o sea, la expectativa central del sindicato siempre es la negociación colectiva de cara a lo que va a ser el futuro de los 5 años de los trabajadores municipales. Pues nosotros siempre los convenios, o sea, no hay antecedentes que se firmen convenios por menos tiempo, siempre se firman por el quinquenio. Hoy en día nos encontramos en un ámbito de negociación en el que, por un lado, hay un sector o una cantidad importante de compañeros en el entorno de un 45-50% que ven afectado su salario por las medidas de ajuste, como le gusta decirle el intendente, para nosotros son recortes al salario. Entonces, bueno, complejiza un poco el centrarnos en los 5 años cuando hoy hay gente que no tiene, o sea, para poder pagar su alquiler, como para resumirlo. Entonces, es como complejo. Llegamos a esta asamblea, la verdad, con una propuesta desde la parte económica que no es satisfactoria, no es suficiente. Eso ya pasando al convenio colectivo. Eso ya pasando por eso, a la asamblea de mañana, que la asamblea de mañana sí, sin duda que bueno, que menciona los recortes va a haber, porque es la realidad que tenemos hoy, pero es el único tema del día, es el tema del convenio colectivo. Hasta el momento, dentro de lo que son los ámbitos de negociación, venimos discutiendo 2 bloques, que son como los más importantes, ¿no? de lo que es el contenido del convenio, que es bueno, la parte salarial, que como te decía, nosotros por lo menos los 15 miembros del Ejecutivo entendemos que no es suficiente la propuesta, no se tomó en cuenta absolutamente ninguno de los planteos que se hace desde la plataforma reivindicativa del sindicato, que fue la resuelta en la asamblea del mes de octubre, y sí llegamos con una propuesta interesante, si está plasmada en el documento borrador que nos lo van a estar entregando hoy, en referencia a lo que es el bloque de condiciones y medio ambiente de trabajo, que incluye el tema de salud mental, sistema de cuidados. O sea que en lo salarial la propuesta de la Intendencia no satisface de ninguna manera, por lo que decís por ahora, pero sí hay por lo menos un principio de acuerdo o un avance importante en el otro capítulo que tiene que ver con el ambiente de trabajo, dicho en un sentido muy genérico, ¿no? Sí, que por eso te digo que son los 2 bloques más importantes, más allá de que después obviamente el convenio tiene otros temas que son complementarios, pero bueno, hoy en día el tema de condiciones y medio ambiente de trabajo, el poder tener la voluntad y el presupuesto para poder trabajar en salud mental, que es un tema que nosotros lo venimos poniendo ya desde incluso el gobierno de Carolina Cose y Mauricio Zunino, nos parece que es un avance importante poder seguir teniendo un fondo para trabajar en condiciones y medio ambiente de trabajo. Va a estar por primera vez plasmado. A ver, yo te digo de lo que fue el resultado de la reunión, después veremos si está en el documento, ¿no? Pero bueno, la voluntad de trabajar seriamente en el estudio del insalubre para muchas tareas que tenemos, que eso no hay antecedentes de ningún convenio que exista, por lo menos por escrito, que vamos a trabajar seriamente en buscarle una salida a eso. O sea, a ver si entiendo bien, se va a declarar o se van a declarar algunas tareas de las que desarrolla la Intendencia de Montevideo, por ende la desarrollan trabajadores y trabajadoras, como tareas insalubres. A ver, el tema del insalubre es bastante complejo porque se rige por una normativa que la define una comisión honoraria. Nosotros hace muchísimos
años que venimos intentando ser recibidos por esta comisión, que tiene la complejidad de que, bueno, que está integrada por actores de distintos ministerios y, bueno, de distintos entes. Al momento no hemos tenido suerte. Cuando te digo muchísimos años, te estoy hablando 2017, 2018, que yo siempre cuento una anécdota que estuve 9 meses de corrido yendo al Ministerio de Salud Pública, que es donde está la oficina de la Comisión Honoraria, en distintos horarios con el termo y el mate, a ver si llegaba alguien algún día a la puerta, que ya a veces me arrimaba y el portero me decía, no vino nadie, mira, no te preocupes. O sea, bueno, hay voluntad hoy en día con la intendencia de trabajar en conjunto en esto y poder ver. La realidad es que hoy por hoy los compañeros tienen 10 días más de licencia anual por el tipo de tarea y bueno, nosotros entendemos que el insalubre no son 10 días, es el tema de evaluar la exposición, el riesgo y bueno, y buscar la posibilidad de poder tener una compensación al momento de jubilatorio, ¿no? Digo, o sea, porque las estadísticas, si bien no tenemos cuantificado, se da muchísimo básicamente en compañeros que trabajan en la parte de disposición final de residuos, claro, que es la cantera donde van todos los desechos, que muchas veces se jubilan y año y medio fallecen de cáncer y está todo relacionado a lo que es la exposición de estar trabajando en ese ambiente. Entonces, o sea, se puede afirmar que hay una incidencia mayor, por ejemplo, del cáncer en personas que han trabajado formalmente en el ámbito, en este caso de la Intendencia de Montevideo, con los residuos, particularmente en los lugares de disposición final de residuos. Sí, y la mayoría todo relacionado a partes respiratorias, cáncer de garganta, todo ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, hay que ver, obviamente que primero con el insalubre lo primero es tratar de minimizar el riesgo y la exposición que tienen los compañeros, ¿no? Porque la tarea se tiene que hacer, eso es una realidad, pero bueno, ver la posibilidad de que no sean los 10 días, sino que se pueda computar para la jubilación, ¿no? Entonces, volviendo a las negociaciones o lo que hay por ahora en ese proceso que tiende a alcanzar un nuevo convenio colectivo. En ese capítulo vinculado a cuestiones asociadas al ambiente de trabajo, cobertura de salud mental, en fin, hay a priori conformidad, pero hay, yo decía antes, disconformidad con respecto a la propuesta salarial. Vos me adelantaste que entienden ustedes que es una muy pobre propuesta salarial, que tengo entendido implica o implicaría, si quedara así para adelante, un crecimiento salarial de 1% al final del periodo, o sea, a 2030. Ayer le mencionamos esto a Vergara en la entrevista y él dijo, bueno, pero el tema es que durante más de 20 años no hubo aumento del salario base, simplemente los salarios se fueron actualizando mediante el IPC, ¿no? La inflación, no hubo pérdida con respecto a los precios, pero tampoco aumento en términos reales. Y dijo, aparte, de todos modos creció la masa salarial porque durante esos 20 años mucha gente, no toda, recibió determinadas partidas que técnicamente están por fuera del salario, pero que implican un ingreso mayor. Entonces, ¿ustedes reconocen que por más que la propuesta sea escasa, es un cambio con respecto a cómo se venían dando los últimos periodos? A ver, obviamente que si uno hace el análisis, la propuesta que nos hicieron tiene un aumento de salario. O sea, te pueden decir, estamos cumpliendo con el pedido del sindicato. Pero yo te pongo el ejemplo y por qué vuelvo, sin querer centralizarme en el tema de los recortes. Un ejemplo, un trabajador que le aplicaron recorte en su 6ª jornada de labor, que es lo que nosotros básicamente estamos reivindicando, les cortaron extras y alguna cosita más, ¿no? Implica que desde marzo a abril, el compañero seguramente tenga una pérdida en esos meses en el entorno de 100.000 pesos. ¿Ah? Si estamos hablando de que el aumento salarial es un 0,5 en 2027, en el año va a estar cobrando el salario SIR más bajo, que son los compañeros que tuvieron los recortes más groseros quizás, no va a llegar a 2.000 pesos. Entonces, más allá de que vos decís, bueno, puede ajustar para el salario, o sea, ponele que siendo muy bueno con las partidas, 3.000 pesos. Y eso lo sumamos a 2028, serían 6.000 pesos. Y 2029 y 2030 más o menos lo mismo, son 12.000 pesos. No llegas a recuperar nunca lo que fue la pérdida. O sea, lo que complejiza hoy en día la propuesta es el momento actual que estamos teniendo. Y yo tengo una diferencia, acá yo lo escuché ayer al intendente, tengo una diferencia cuando él dice no tocamos salario, en referencia al 6º día.
Sexto día está regulado en la Intendencia. ¿Qué es el sexto día para que la gente entienda, digamos? Nosotros, nuestros contratos de trabajo, en las bases entramos siempre con jornadas de 5 días a 6 horas, son 30 horas semanales. La sexta jornada de labor fue producto de la negociación colectiva con el gobierno de Mariano Arana, que se extendió un día más para poder realizar tareas que dentro de la parte operativa, implica que los compañeros siguen saliendo a recolectar, al hacer la recolección de basura, en los cementerios se sigue trabajando con normalidad, en los municipios, que en aquel momento eran los comunales, barrido, áreas verdes, barométrica, las tareas administrativas internas que se hacen, que durante la semana, con la atención al público, no se pueden hacer. De ese convenio, la Intendencia entendió que había que plasmarlo en el digesto departamental, que es la normativa que nos rige a nosotros. Entonces, desde el año 97 hay un artículo que regula el funcionamiento de esto y de hecho lo dice en el propio artículo, que es parte del salario de los municipales. Esto tiene un reglamento que es que cualquier persona que ingrese a realizar esta sexta jornada de labor tiene que tener una resolución del intendente. Los compañeros que hoy por hoy hacen la sexta jornada, en algún momento hubo una resolución del intendente que autorizó que accedieran a la misma. Ese mismo procedimiento se tiene que dar al momento de la quita. La Intendencia no lo hizo. Hay compañeros que fueron notificados verbalmente. O sea, cuando el 12 de septiembre se presentó este paquete de medidas que la Intendencia define como de ordenamiento financiero y eficiencia en la gestión, las afectaciones al sexto día, que en aquel momento se dijo iba a ser una reducción del 30% de máxima, Vergara dice, en realidad se recortó todavía menos, vos decís que no pasaron por el ámbito formal de resolución del intendente que se debería haber aplicado. Exactamente. Y después también una apreciación que él ayer decía, nadie perdió el 100% de los sábados. Yo acá estoy mirando justo el Teatro Solís, que hoy de tarde vamos a tener una intervención que después te comento, va a estar muy interesante con la orquesta en la explanada. Los compañeros de utileros de la Orquesta Filarmónica se les sacaron los 4 días o 5 días, ¿no?, del sexto día. Ellos tuvieron una rebaja del 100%. Después otro sector de cultura, que es la parte de unidades de espectáculos, también tuvieron la rebaja del 100%. Sala Verdi tuvo la rebaja del 100% de los sábados. Entonces, en el global seguramente sí estén cumpliendo con el 30% que dice él, pero tenemos compañeros que fueron afectados en su totalidad. Llegamos a esta parte de la entrevista en la que estamos abordando el impacto desde la visión de ADEOM Montevideo de estas medidas de recorte que la Intendencia empezó a aplicar a partir de septiembre-octubre, digamos. Porque antes hablábamos del convenio, de la negociación hacia el convenio colectivo, y vos decías, bueno, estos recortes no ayudan, ¿no? Y están dilatando esa negociación e interfiriendo con ella. Ahora, desde la Intendencia se ha dicho, o se dijo por lo menos el 12 de septiembre, cuando este paquete de medidas se presentó, que estas medidas van hasta el 31 de marzo y que desde abril la Intendencia, ya con el presupuesto nuevo que va a aprobar la Junta Departamental entre el verano y el comienzo del otoño, digamos, recuperará el funcionamiento no exactamente igual al de antes, pero en condiciones más parecidas a lo normal. Para ustedes, ¿ese es un argumento de valor, digamos? Mira, a ver, varias cosas. Nosotros la fecha que tenemos del 31 de marzo es lo que está publicado en la web de la Intendencia. No hay ninguna notificación por escrita a los compañeros que les han cesado el sexto día que diga que es hasta el 31 de marzo. No hay una comunicación oficial al sindicato de que esta medida es hasta el 31 de marzo. Es solo lo que está publicado en la página web de la Intendencia. De hecho, en algún sector, cuando fueron a hacer una notificación, decía en principio hasta el 31 de marzo. O sea, no tenemos las garantías, realmente tenemos una incertidumbre importante. Incluso vos decías, se va a tratar de trabajar normalmente después del 31 de marzo. O sea, nada nos garantiza que compañeros que hoy perdieron su sexta jornada de labor la vuelvan a tener. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. De hecho, la resolución de asamblea de octubre pidió tener un documento firmado en el que se quedara claro, o sea, un compromiso con ADEOM, que al 31 de marzo del 2026
todas las quitas de sexta jornada iban a ser devueltas. Ese documento todavía no llegó. Entonces, nos genera como, más allá de que él lo diga públicamente, que esté en un documento que se le informó a la población, o sea, nosotros tenemos muchas dudas, porque realmente nos ha pasado situaciones de que tenemos incluso documentos firmados con compromisos que no se cumplen. Entonces, que te lo digan de palabra es como bastante complejo. A la vez, lo que complejiza aún más el tema de los recortes fue el ingreso de los asesores. Porque no nos olvidemos que, a ver, es una realidad y esto yo, la verdad, o sea, cuando él dice, tenemos menos asesores que el gobierno anterior, es verdad, tienen menos asesores que el gobierno anterior. Pero yo me pregunto, si tú estás en una situación que estás haciendo un ajuste financiero, es histórico el ingreso de asesores en la Intendencia de Montevideo, en toda la Intendencia y en el Estado en general, pero ¿no podés dilatar el ingreso? Porque, o sea, estamos hablando que con el recorte de 5 trabajadores entra un asesor. Entonces, es como esa contradicción que nos genera, ¿viste? Como ese ruido. Ayer Vergara fue muy crítico, y lo había sido antes en otros programas, en otras entrevistas, con un par de medidas sindicales tomadas en este contexto de recorte, plan de contingencia en términos financieros. Una, digamos, en los ámbitos donde se desempeña el personal que trabaja con los contenedores, recolección de residuos, y otra vinculada al personal inspectivo en materia de tránsito, ¿no? Las y los inspectores de tránsito. O sea, 2 tareas muy sensibles, podríamos decir, porque allí, bueno, se tomaron decisiones de dejar de hacer horas extras. Si hay alguna imprecisión, vos nos corregirás o me corregirás, que hicieron que el ritmo de trabajo cambiara y, bueno, hubiera, por ejemplo, menos controles de espirometrías en el caso de tránsito y descendiera la cantidad de contenedores vaciados en el caso de la recolección de residuos. Y Vergara dice, eso no es consecuencia del recorte, eso es consecuencia de que el sindicato quiso llevar adelante esa medida de protesta. ¿Qué responde Adión? A ver, varias cosas. Primero, yo hay algo que, dentro de las cosas que no comparto con Vergara, es que él dice que hubo un compromiso de que recolección no se iba a ver afectada con los recortes y que ellos cumplieron. El error es pensar que recolección es únicamente los compañeros que están en el camión. Hay un equipo atrás del compañero que sale a vaciar los contenedores o que va a la cooperativa a levantar ahora los contenedores nuevos. O sea, hay administrativos, hay jefaturas, hay técnicos que llevan adelante una planificación y son parte del equipo de trabajo. Entonces, a ver, recolección sí se vio afectada. No le recortó a quien está en la calle haciendo la tarea, pero quien está haciendo en la calle la tarea muchas veces, por los recortes que se dieron, no tiene quizás la planificación de cómo tiene que salir. Que a ver, que los compañeros lo hacen porque ya conocen los circuitos y demás, es otra cosa. En referencia a la medida que tomaron los inspectores de tránsito, a ver, hubo un recorte de horas extras. Les cambiaba la metodología de trabajo y bueno, y los compañeros entendieron que es una dinámica de trabajo que vienen teniendo desde hace más de 30 años y intentaron buscar una solución. No hubo respuesta por parte de la administración, no hubo respuesta desde la Dirección de Movilidad y fue la medida que tomaron. Acá sí le doy la razón y a ver, y acá hay algo que uno... muchas veces con los medios de prensa hacemos las declaraciones y después los titulares no reflejan lo que dicen, pues él hacía referencia ayer a un titular que decía 3 semanas sin espirometría. Nosotros en eso siempre fuimos muy claros, que la espirometría se hizo pero a cargo de la Policía de Tránsito. El primer fin de semana ya dijimos que no iban a dar abasto por la cantidad de personal que tienen y por la cantidad de dispositivos que tienen. No nos olvidemos que un operativo de espirometría despliega en la calle en el entorno de 50 a 60 compañeros de tránsito. O sea, entonces lo que nos preocupaba era cómo se iba a llevar adelante el control, pero nunca dijimos, o sea, siempre aclaramos que era los inspectores de tránsito los que no iban a estar llevando adelante la espirometría. Bueno, de todas maneras, la medida que tomaron los compañeros de no hacer estas 3 semanas horas extras llevó a que hoy por hoy tengamos un ámbito en el que se esté discutiendo un reclamo histórico del sector, que es poder tener un pago diferenciado para la tarea de espirometría. Acá algo que a ver, ¿por qué se pide el pago diferenciado? Si vos haces una cronología, los últimos situaciones de violencia
y de agresiones que tuvieron los compañeros de inspectores de tránsito fueron en operativos de espirometría. Se trabaja de noche, se trabaja muchas veces en contexto que está complejo, entonces bueno, lo que se pide es en sí como un reconocimiento a lo que es la tarea en sí y a la exposición que están teniendo hoy en día, y bueno, y eso se puede comprobar con las incidencias que ingresaron al Banco de Seguro, ¿no? Este plan de contingencia financiera que genera todas estas discusiones y que dilata la definición de un eventual nuevo convenio colectivo es el resultado de una situación financiera compleja de la Intendencia de Montevideo, que se supo en julio. En el ejercicio 2024 tuvo un déficit cercano a los 90 millones de dólares. En el 23 había tenido un déficit de unos 10 millones de dólares, en el 21 de unos 8 millones de dólares, y durante la gestión anterior el único año en el cual no hubo déficit fue 2022, cuando hubo un superávit de 2 millones. ¿Qué mirada tiene ADEOM con respecto al manejo financiero de la gestión pasada? A ver, nosotros cuestionamos muchos de los gastos que se hicieron, como por ejemplo, bueno, los 300 años de Montevideo, fue algo que obviamente, a ver, a nosotros como trabajadores llevó una planificación, llevó posibilidad de compañeros de poder llevar adelante algunas planificaciones, propuestas que se llevaron y bueno, que se vieron reflejadas en los escenarios. Pero sabemos que obviamente eso generó un gasto importante. De todas maneras, acá nosotros tenemos claro de que los gastos de funcionamiento son independientes a lo que es el gasto de rubro cero, que es lo que nuclea el salario, ¿no? Que no quita que vos puedas hacer traspasos de gasto de funcionamiento a gasto de eso. La gestión de anterior, o sea, entendemos que bueno, que puso quizás mucha plata en cosas que bueno, fomentando la cultura, que es importantísimo, pero quizás descuidó tareas que tenían que hacer por otro lado, y obviamente que se ve reflejado también en los servicios que la ciudadanía reclama hoy en día, ¿no? Pero ustedes, cuando discuten ahora con Vergara, ¿tienen en cuenta eso, que obviamente la gestión de Vergara coloca arriba de la mesa como un atenuante, o por lo menos como un elemento que puede llegar a justificar que, bueno, las conquistas o el horizonte de concreciones sea más acotado que otras veces? A ver, el tema es que nosotros no podemos estar ajenos a cómo está el contexto de la negociación colectiva a nivel nacional, ¿no? O sea, tenemos casi un 50% de mesas de negociación que todavía no han llegado a un acuerdo. Eso en los consejos de salario. Los consejos de salario, ¿no? O sea, pero bueno, nosotros somos municipales, pero estamos dentro del contexto. A ver, en el caso de los estatales también, COFE firmó un convenio a 2 años. Lo que nos preocupa es que las malas gestiones las terminamos pagando los trabajadores. Y ayer el intendente decía, bueno, hace 20 años que vienen reclamando un aumento y se los vamos a dar. Sí, a ver, lo que te decía yo hoy, nos están dando un aumento, pero un aumento que estamos hablando que para los salarios más bajos no va a llegar a lo largo del quinquenio, centralizado en los 2 últimos años, a 400 pesos. Entonces, es como medio ahí. Y sí, obviamente la prioridad de la Intendencia va a ser siempre gastar más plata en los servicios que tiene que hacer y no en los salarios. El tema es qué servicio podés prestar vos cuando estás desmembrando también sectores. Algo que nos preocupa muchísimo a nosotros es la cantidad de funcionarios con las que se va a mandar el mensaje presupuestal a la Junta Departamental. En el gobierno de Carolina Cose se mandó un mensaje presupuestal por 8.600 trabajadores y trabajadoras municipales. ¿Esa es la plantilla total o era en aquel momento de la Intendencia? Era en aquel momento la plantilla total. Nosotros hoy en día estamos en 7.920, 7.930. ¿Y el mensaje presupuestal cuál va a ser? Y el mensaje presupuestal va a ser por 8.000 trabajadores. Entonces, esos 600 puestos de trabajo. Menos que hace 5 años. Menos que hace 5 años, ¿no? Que igual, lo que sí tenemos que decir es que el gobierno anterior respetó el 1 por 1. Se jubilaba un compañero, ingresaba uno. Quizás no en el mismo nivel de carrera, que quizás se jubilaba un obrero y entraba un profesional. Pero bueno, o sea, respetaron el 1 por 1. Pero ¿dónde están esos 600 puestos de trabajo? Nosotros tenemos la proyección que a lo largo del quinquenio son 1.900 los compañeros que van a estar en condiciones de acceder a la jubilación. ¿Qué pasa si esos 1.900 compañeros se jubilan? ¿Y cuál es el número en términos de presupuestaciones
que maneja la Intendencia en estos diálogos con ADEOM, pensando en los próximos 5 años? ¿A qué cantidad de ingresos se está comprometiendo hoy? Mirá, el compromiso en referencia a las presupuestaciones es en el entorno de 700 compañeros y ninguno de los ingresos que se den en este quinquenio. Estarían presupuestando en el 2028 compañeros que ingresaron en el 2023 y en el 2029 los ingresos de 2024 y 2025. O sea que de ingreso de gestión Vergara, en este mensaje presupuestal no habría nadie. Y eso para nosotros es un retroceso, porque desde los convenios con Ana Olivera siempre hay un mensaje presupuestal que toma a compañeras y compañeros que van ingresando en el periodo. Teniendo en cuenta además que los compañeros que están se presupuestarían en este quinquenio es menos del 50% de los compañeros que se presupuestaron en el gobierno de Carolina Cosa y Mauricio Zunino. Sobre el cierre, 2 temas. Uno, que lo planteaste vos, la, digamos, movilización o la actividad sindical que habrá a las puertas del Solís más tarde, pero antes de llegar a ese quiero compartir contigo un mensaje de una oyente, Soledad, que dice: en distintas áreas, específicamente en desarrollo social de la Intendencia, se ha desvinculado en los últimos meses a mucho personal técnico que trabajó allí. Ella, por cómo escribe el mensaje, estaba involucrada en esas tareas durante muchos años, la gran mayoría teniendo que facturar, ya que la Intendencia no habilita contratos a término, salvo para cargos políticos. El sindicato hizo un relevamiento, ahí alude a ADEOM, y luego hubo un gran silencio, salvo su preocupación por la recarga del funcionariado. Ya iremos con tu respuesta, porque después acota: las desvinculaciones no tomaron en cuenta la evaluación del trabajo, tampoco la situación del personal o la situación personal de las y los trabajadores, porque justamente éramos trabajadores y trabajadoras y no simplemente compras. Así, sin embargo, se referían a nosotros y a nosotras, tanto las autoridades como, dice Soledad, el propio sindicato. ¿Qué respondés como secretaria general de ADEOM? A ver, nosotros unas semanas antes del cierre del ejercicio por parte de Zunino, nos enteramos que habían en el entorno de 1000 trabajadoras y trabajadores que iban a ser cesados el 10 de julio. Su contrato caía el 10 de julio. Efectivamente hicimos una convocatoria a nivel sindical a todas aquellas compañeras y compañeros que estaban en esta situación. Obviamente la mayoría, por no decirte el 100%, compañeras y compañeros que ingresaron con una modalidad, como te decía ella, quizás con contrato de unipersonal y en algunos casos por contratación directa. Acá queda en evidencia la importancia del ingreso a las intendencias por concursos, que es algo que también se está dando la discusión a nivel del Ejecutivo. Se dio la situación de que muchas contrataciones estaban con un código que la Intendencia les pone 36, que es código de particular confianza. Lo que se logró en el diálogo, que no fue con la administración de Zunino, sino con la administración que entraba, era que aquellos compañeros que tuvieran el cargo de contratación directa, que es el código 37, capaz que la gente no entiende mucho lo de los códigos, pero bueno, es como nos identifica la Intendencia por el tipo de contratación que tenemos, que no eran cargos de particular confianza, se extendieran hasta el 31 de diciembre. Hoy en día estamos con mucha incertidumbre también qué va a pasar con estos compañeros que se le extendió el contrato, que estamos hablando que fueron en el entorno de 600, 700. Hemos preguntado en los ámbitos bipartitas que hemos tenido y la respuesta que se nos ha dado por el equipo de negociación que está participando en representación de la Intendencia es que el propio intendente está evaluando cada uno de los casos para saber si se les renueva o no. A nosotros nos parece que estamos a un mes de estos ceses de contrato y realmente necesitamos tener esa información para saber cómo nos vamos a parar. Acá aclarar algo, a ver, nosotros obviamente hay compañeros y compañeras que están en esta modalidad de contratación desde hace más de 10, 12 años. Entonces, y vienen desempeñando una función, si bien no compartimos la metodología de contratación por parte de la Intendencia, son nuestras compañeras y nuestros compañeros, muchos de ellos están afiliados y vamos a dar la pelea para que no haya cese de contrato, ¿no? Y obviamente que también pedir cupos especiales para estos compañeros en los concursos para que puedan ingresar a la Intendencia como corresponde. Hay muchos casos también de estos que yo te decía que cesan ahora el 31 de diciembre que no están dentro de lo que es la estructura
del diagrama de la Intendencia, pues son cargos que en el 90, cuando se hizo la última estructura, no existía. La parte de comunicación hoy en día ha crecido muchísimo y no está contemplado eso. Entonces, bueno, hay que trabajar en el tema de una diagramación, de estructura y demás. Nosotros tenemos hoy una nueva reunión que es básicamente para cerrar el bloque de condiciones y medio ambiente de trabajo, pero en cada una de las reuniones que estamos yendo manifestamos la preocupación con el tema del cese de contratos estos del 31 de diciembre. Y sobre el cierre, Silvia, ¿cuál va a ser la actividad vinculada, si no entendí mal, a personal de cultura que se va a realizar aquí en el Solís hoy, dijiste? Sí. Hoy es el último concierto que brinda la Orquesta Filarmónica de Montevideo en el Teatro Solís. De la temporada 2025. Sí, de la temporada 2025. Los compañeros están teniendo dos situaciones. Una es que yo te adelantaba al inicio, el recorte del 100% de los sábados de la parte operativa, y otra, un incumplimiento en lo que fue el mensaje de la presupuestación. Los compañeros de la Orquesta Filarmónica fueron de los últimos compañeros presupuestados en el gobierno de Carolina Cosa y Mauricio Zunino. Y bueno, se está incumpliendo una cláusula que es en referencia al salario, en el que bueno, se quiere quitar una partida que implicaría pérdida salarial. Entonces, bueno, hoy en el contexto de este cierre, en el que va a haber mucha gente, los compañeros, previo al concierto, eso aclarar que el concierto no es que se suspende, previo al concierto vamos a estar haciendo una intervención en la explanada, en lo que bueno, van a estar brindando algunos de los, no son los temas, de las piezas que van a estar tocando luego en el Teatro Solís, así que están todos invitados a acompañarnos. Silvia Tejera, secretaria general de ADEON Montevideo, gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Gracias a ti, Martín.